En realidad hay números, Andrés, que de algún modo llevaron a esta situación de acuerdo, diríamos, en primera instancia. Esto no es una casualidad, ni por ahí naturalizamos demasiado la cuestión de arreglar con el fondo como si fuera algo natural, digamos, pero en realidad Argentina cierra el 2021 a pesar de todo lo que estamos padeciendo los argentinos, con números bastante cercanos a lo que pretende el Fondo Monetario. Eso ha generado de algún modo que el acuerdo sea viable en este caso, ¿no? Y cuando te hablo de esos números, por ejemplo, el déficit fiscal del 2021 cerró en un 3,5, muy cercano a lo que pretendía el Fondo Monetario. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el compromiso que ponen estos números? Es que para el 2022 el fondo, de algún modo, nos comprometemos un 2,5 de déficit fiscal. A eso el fondo obviamente nos va a monitorear, nos va a tener de cerca. Esto es interesante porque de algún modo estamos mostrando como país que queremos transitar una madurez respecto al manejo de su presupuesto, ¿no? Porque en verdad que tener altos déficits no nos favorece a ninguno la vida, y en definitiva lo vemos a través de lo que hoy es la inflación, el mejoramiento de las actividades productivas. Es decir, son un conjunto de incidencias que tienen probablemente cuando el Estado gasta indebidamente. Pero acá en esta conferencia de prensa, y le voy a plantear generalmente las dudas que tengo, ¿no? El ministro Guzmán no habla de, por ejemplo, contener el gasto público. En realidad te dice que se acuerda, por ejemplo, que el déficit fiscal cero para el 2025. Te lo dice así, por ahí uno lo toma muy livianamente, y te marca 3 parámetros fundamentales. El déficit fiscal comprometido para el 2022 de un 2,5 del PBI, del 2023 de un 1,9, es decir, bajando el déficit fiscal, el 2024 un 0,9% y el 2025 un déficit fiscal cero. Pero ¿dónde va a ajustar? O sea, ¿dónde va a achicar el déficit fiscal? Si vos lo ves, Andrés, cerrando el 2021 con un 3,5, después de haber tenido un 2020 casi un 8,60 y pico %, son números en verdad que parecería que no, pero lo estamos sufriendo. En realidad no lo estamos viendo, lo sentimos en nuestros bolsillos, el impacto todavía nos falta aún recibir el impacto de la descongelamiento de las tarifas. Es decir, sí lo estamos sintiendo porque cada vez tenemos menos capacidad de compra indudablemente, y eso también de algún modo licúa el gasto público. Uh-huh. Ahora, no sé, Claudia tenía... Sí, por allí en esto ¿Qué implica esto? Un poco, Andrés, cuando vos me preguntas cómo lo notas, también en las cuestiones del crecimiento. Yo creo que una de las variables más fundamentales a la hora del control de la inflación, es decir, un gasto, ¿qué significa un déficit fiscal para el conjunto? Es decir, gastar más de lo que obtiene de recursos el Estado, ¿verdad? Entonces, si vos lográs incrementar los recursos, también achicás el déficit. Nosotros veníamos con la receta eterna del Fondo Monetario, en donde siempre se habla de achicar el gasto. Uh-huh. Y no se habla mucho del tema recursos. En este caso, Argentina entró en etapa de crecimiento, lo vamos viendo en los diferentes indicadores, que justamente una de lo más importante es el comercio exterior, en donde vos vas notando las pautas de crecimiento en este caso. Eso, el crecimiento que Argentina duplicó el año pasado a la proyección que tenía, obviamente genera expectativas también de achicar el déficit fiscal. Es decir, no solamente por el lado del gasto, que vos lo notás, y la pregunta que vos me hiciste fue automáticamente apuntando al gasto. En este caso, el compromiso que tiene Argentina es desde el punto de vista de los recursos. Claro. ¿Cómo le va, contadora? Buenas tardes. Hola, Claudia. También entiendo, entre lo que se dijo hoy, que este acuerdo no dispone saltos devaluatorios, pero también recuerdo que el Estado está emitiendo. Sí. ¿Cómo se lograría eso? El compromiso del financiamiento monetario también lo pauta. Ponen para el 21 un 1%, para el 21 0,6%. Son ciertas que la anoten porque indudablemente son importantes. Eso implica también, obviamente, una consolidación de lo que es el financiamiento monetario, es decir, reducir el financiamiento monetario, que tiene mucho que ver con la inflación. Por ahí es muy difícil para el conjunto ver y notar, digamos, qué pasa si no ajusto el gasto. En realidad esto es como, voy a volverlo a llevar al ejemplo familiar, es decir, si vos lográs tener mayores ingresos, probablemente puedas pagar tu deuda con el banco. Ahora, si no tenés ingresos
y tus gastos siguen siendo los mismos, indudablemente no podés pagarle al banco. Esto es muy parecido. Es decir, Argentina está proponiendo, cuando habla del sendero del crecimiento, es justamente incrementar recursos sin o controlando el gasto en principio, es decir, con una meta de gasto 0 al 2025, pero con el incremento de los recursos que está dado por el incremento o el crecimiento económico. Esa es la enorme diferencia. Uh-huh. Y hay un detalle que no es menor, Fernanda. Argentina, Sí. ¿cuánto tienen? Aproximadamente una veintena de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Nunca cumplió ninguno. Sí, eso es cierto. Claro. O medianamente cierto. Claro, la pregunta es, con el talante de la dirigencia política argentina que tenemos, y acá lo hago transversal, ¿usted cree que alguna vez vamos a poder cumplir algo de lo que se dice? Y digo la dirigencia política porque, insisto, el gasto político, y esto ya lo hemos conversado, el gasto político no se toca en la Argentina. ¿Me entiende? Y en vez de tocarse, si se toca es para arriba, no, nunca para abajo. Yo te voy a de algún modo sintetizar lo que expresa. Yo digo que es un muy buen acuerdo, y vamos a depender de la política, ¿no? Lamentablemente, como siempre. ¿Qué significa esto? Indudablemente que si la política no colabora con el acuerdo que se hace, con el compromiso de este sendero de estabilidad fiscal, indudablemente, digamos, los compromisos que se pueden asumir, indudablemente no se pueden cumplir en este caso. Es decir, el fondo se compromete, no va a controlar cada 3 meses. Los números que yo a nivel macroeconómico, Andrés, la verdad que lo vengo viendo desde el año pasado, son interesantes porque Argentina en verdad está creciendo. Comparamos ayer unos indicadores que con Brasil y México no ha sucedido, es decir, todos esperábamos el rebote de la economía después de la cuarentena o después de esta cuarentena tan extensa, ¿no? O sea, habíamos caído tanto que esperábamos obviamente rebotar en la economía, eso significa volver a crecer. Sí. Eso no está sucediendo, por ejemplo, con Brasil y con México en este caso, en este momento. Sí sucedió con Argentina y duplicó la expectativa de crecimiento del año 2021. Esa duplicación, en verdad, que muchas veces nos cuesta verla, es muy interesante a nivel Fondo Monetario, que fue una de las cosas que indudablemente realzó en este caso. Esa duplicación de crecimiento ha generado que bajara el déficit fiscal a números que en verdad hoy nos cuesta creerlo, que es hablar de un 3,5, muy cercano a lo que pretendió el fondo, porque el fondo pretendió un 3, la verdad que nos hizo el camino un poco más fácil, aunque el ministro dijo que no fue sencilla la negociación. Es decir, hay variables, como les hablo yo a ustedes, del recurso, del crecimiento que indudablemente Argentina tuvo, de algún modo, un especial crecimiento respecto a las demás economías de Latinoamérica específicamente. Entonces, bueno, sería interesante que la política aprovechara esta situación, obviamente consolidar y si sea responsable, porque si se habla, por ejemplo, de focalizar los recursos para lo que va a ser la inversión pública, y cuando hablamos de inversión, justamente no hablamos de los planes, que por ahí es algo que el conjunto a veces también le molesta, digamos, en este caso, que hablamos de incremento del gasto público, que genera la obra pública en este caso, y la obra pública automáticamente estamos pensando en empleo también simultáneamente. Entonces, es decir, acá la única variable posible de estabilización es justamente la variable del crecimiento, de las restantes variables macroeconómicas. Claro, claro. No sé si soy sencilla para explicar, es un tema obviamente mucho más complejo, porque sí, tiene que ver variables que por ahí para el común de la sociedad es muy difícil de verlo, pero que nosotros podemos ir analizándolo porque vamos viendo esos números y la verdad que se torna bastante interesante. A mí me parece, Fernanda, y conociendo los bueyes con los que estamos arando, y insisto, esto es transversal, me parece que lo primero que se viene es una suba de impuestos de algún lado, ¿no? Van a tener que financiar la política de algún lado. No digo que sea fácil, espero que no sea para financiar la política, sí lo que creo que hay que normalizar o regularizar algunas variables, como lo escucho en estos días, hablar del tema combustible, es decir, hay un conjunto de tarifas, digamos, de servicios públicos que están hace mucho tiempo ya congeladas y que indudablemente tornan, digamos, la situación inviable. Entonces yo creo que
sí vamos a ir a un proceso de descongelamiento que entiendo debe ser también paulatino, supongo yo en este caso, tendiente a normalizar. No es fácil, por ahí no lo quiero plantear tan fácil ni tan milagroso la cuestión esta, pero vos podés hoy observar que el mercado reacciona favorablemente y casi inmediatamente al anuncio. Ujú. O sea, toda la especulación del mercado respecto a estos dólares que fue en esta semana y casi 2 semanas bastante complejo, porque indudablemente de una u otra forma repercute en precios, toda esta especulación respecto a no lograr el acuerdo, bueno, hoy quedó como desarticulado y de algún modo va a estabilizar alguna de estas variables. Ahora, obviamente, hemos transitado un 2021 complejo, difícil para todos los argentinos, porque indudablemente notamos que nuestro ingreso cada vez alcanza para menos, lo tenemos absolutamente claro. Claro. Ese proceso, André, está implicando justamente el sacrificio que hacen los argentinos para poder llegar a estos acuerdos, porque eso tiene que ver con esto, digamos, en este caso. Entonces, no es que lo que nos viene del 2022 va a ser fácil, no, obviamente que no, pero si la política colabora en cumplir con estos procesos, indudablemente que el esfuerzo vale la pena. Ahora, si seguimos en esta cuestión, como decís vos, de descreimiento a la política, que lamentablemente es verdad que nos molesta, y ya hablo como ciudadana, de ver que ya estamos hablando de candidaturas presidenciales, por favor gobiernen. Una locura. Por favor gobiernen, o sea, no podemos estar 2 años antes hablando de candidatura, 2 años, 1 año y medio, no sé cuánto nos queda, porque en verdad que tenemos otras preocupaciones, podemos colaborar, nos podemos sacrificar, pero por favor, acompañen los gobiernos a esto que le está pasando al argentino. Digamos que hoy muchos sectores indudablemente no consideran esto, digamos, algo como para alegrarse, ¿no? Claro. Porque piensan que sí estamos pagando la fiesta, que no hemos sido invitados, pero en realidad es necesario cumplimentar con el mundo y mostrarnos como países serios, pero necesitamos que también los políticos acompañen este proceso, porque si no, en verdad, el esfuerzo parece ser en vano en este caso, y en verdad que nos enoja bastante por momentos.